es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana con 2 minutos. Y este es el recinto donde a partir de las 11 va a sesionar la Comisión de Juicio Político para seguir tratando el tema coparticipación. Recordamos que hay convocatorias pendientes, entre ellas las de Marcelo D'Alessandro. La verdad que había en la tarde de ayer informaciones contrapuestas en torno a la concurrencia o no del ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el tema principal, recordamos. Reunión entonces convocada para las 11, transmite Diputados TV, vamos a estar con eso y con la previa. Y les recordamos, otro de los temas sensibles tiene que ver con lo que va a pasar el próximo 23 por la cuestión alquileres. Pero, ayer hablábamos acá con la diputada Romina del Pla, que dijo, falta tanto para el 23, después del 13, otra será la historia, veremos cómo queda este tablero, así que por ahora no estamos hablando con nadie, dijo la diputada del Frente de Izquierda. En una semana plagada básicamente de actos y presentaciones de los candidatos antes de la primaria abierta, simultánea y obligatoria del próximo domingo. Señor Márcico, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Pato Méndez? Muy bien. Me quedé pensando en esa información contrapuesta que hay, ¿no? Sí. La de Marcelo D'Alessandro, sobre todo sobre si va a estar o no, porque digo, ahí siguen estando a esta hora de las mañanas las dos versiones y algunos no descartan, generan expectativas sobre si eso va a suceder finalmente o no, ¿no? Digo, es la pregunta. Benaim se levanta temprano, habla con mucha gente. ¿Vos qué tenés, Benaim? A ver. Hablé con D'Alessandro. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿Qué dice? Esa era la Esa era la respuesta. Claro. Mira de TV Noticias, D'Alessandro dijo, no, le tengo que avisar. Ella habla con el D'Alessandro del Chiringuito, con el ex arquero español. Dale. Sí. Vamos a lo que me dijo, al menos estuvimos Sí. hablando con Fabi Wallman en DTV Noticias, él tenía confirmado que no viene Maíquez, que era el otro de los citados en el día de hoy. D'Alessandro por ahora es una incógnita, muy difícil el contexto, lo venimos diciendo. A mí me gustaría saber cuáles serían los argumentos para poder justificar de nuevo un faltazo, pero... Sí, no tiene... Mira, el tema es que no tiene red. A mí me contaron una cuestión que es interesante en torno a por qué, por ejemplo, vino Silvio Robles. Y lo que me contaban era que, mira, en la Corte, una Corte que está como muy fragmentada y donde encontrar una opinión única parece muy trabajoso, uno sabe las diferencias de Lorenzetti con Rosati, exactamente, de 3-1 casi, exacto, si me equivoco. 3-1, bueno, así es. Entonces era muy difícil, pero el tema era que Robles no tenía otra alternativa prácticamente que venir, como les pasó a todos los otros convocados de la Corte, porque la Corte no emitió ningún documento, ningún texto diciendo... acordada. Yo no sé si la palabra es acordada, pero el tema es que no hubo ningún respaldo diciéndoles no vayan porque es una convocatoria del Poder Legislativo y no tenemos nada que ver. No. Claro. Si hubiese pasado eso, era como un choque de poderes muy fuerte. Estaba convocando a la Comisión de Juicio Político, digo, no hay demasiados antecedentes de un juicio a la Corte, y entonces la Corte lo que hizo fue, de manera cautelosa y tal vez por falta de acuerdo, no hay ninguna protección legal, por lo menos desde la Corte, para nadie. O sea, como no estaba ese texto, no tenía herramientas Robles para decir no voy. Te cita el Congreso, es tu obligación, tenés que venir. En el caso de D'Alessandro, hoy tampoco es nada en términos de cargo. No es un funcionario del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, nada. Así que, qué sé yo. Yo dije algo en términos políticos, me parece que si hubiese venido la semana pasada,
la cuestión se mixturizaba con la presencia de Robles, ya pasaba, era otro tema. Venir ahora en la semana de campaña de Larreta es como un poco más complicado, pero no sé. Se amparaban los dos, en todo caso, en el artículo 18 de la Constitución Nacional y listo. No respondían nada que los pueda autoincriminar y ya pero está. no, pero ¿sabes qué pasa? El artículo 18 puede ser, pero el 8, al cual recurría tanto Robles, a él no le corresponde. Porque Robles, muchas respuestas dijo, me remito al artículo 8 del reglamento de la Corte, soy personal judicial y por lo tanto no contesto. Exacto. Eso no lo puede decir D'Alessandro. D'Alessandro no lo puede decir. La del artículo 18 sí. La del artículo 8 del reglamento de la Corte Suprema, no. Pero igual bueno. no tendría red ni aunque fuera funcionario. ¿Cómo? No tendría red ni aunque fuera funcionario. Siendo ministro tampoco tenía red. Porque no tiene fueros un ministro. No, no tiene fueros, no. Tiene más chapa, si querés. Pero tiene cuestiones de agenda, si totalmente, querés, ¿no? Puede argumentar sí, constantemente que con cuestiones de agenda no puede. O la cobertura de la política también, Vero, ¿no? Quizá la cobertura de la política y de algunos acuerdos que vos podés tener con ciertos poderes, o de la política o de los poderes económicos. Ahora, la pregunta es, porque yo lo que sí está clarísimo es que esta comisión se está metiendo sin duda de lleno en la agenda electoral. Total. Si viene Marcelo D'Alessandro, se expone, ¿a quién debilita eso? ¿A quién puede jugar en contra? ¿A Larreta? Sí. No pienso, digo, o sea, especulo sobre lo que puede ser la presencia de él acá. A mí lo que decíamos los otros días, yo creo que la Comisión de Juicio Político ha cumplido un objetivo, se ha sostenido en el tiempo, ha logrado, pese a que está vigente la comisión, que el Congreso medianamente sesione, aquella, si querés, entre comillas, amenaza o decisión de la oposición de no participar, eso no duró demasiado. Claro. Ahora, yo pienso lo mismo y ayer algo decía también Romina del Pla. Digamos que la verdad tampoco es lo que está pasando en la comisión tampoco es parte de la agenda ni periodística ni política, ¿no? No hay, me parece que hablamos más de economía, hablamos más del dólar, hablamos de la inseguridad. Discutir lo que pasó con Silvio Robles me parece que es un tema más del Congreso que no ha cruzado la calle, pero bueno. Entre otras cosas porque la verdad, lo más contundente que ha pasado acá y que ha incomodado al Poder Judicial, incomodado a la Corte y algunos medios, son las fotos del lago escondido y los chats. El resto es siempre una discusión, me parece, más complicada, pero bueno, qué sé yo. Habrá que ver, así que, bueno, esperaremos, son 10:10, el tema es saber si viene D'Alessandro y hay otros convocados. Me dicen que el señor Gonzalo Solabarrieta, a quien presentamos, tiene alguna información sobre el tema. ¿Qué decís, Gonzalo? Buenos días. Muy buen día, Pato, para vos, también para Nico, y renovamos el saludo con Vero. Información de último momento, Pato, respecto a la Comisión de Juicio Político. Las cuatro personas que estaban convocadas para hoy para prestar su testimonio han pedido reprogramar su estadía, su fecha para estar aquí en la Comisión de Juicio Político. Exactamente. Han pedido los cuatro. ¿Quiénes eran? Reprogramar su presencia. ¿Quiénes eran? Recordemos, Marcelo D'Alessandro, sí. Astarloa, Maíquez y De Lorenzo. Esas cuatro personas eran quienes estaban convocadas para hoy, para prestar su testimonio. La información que tengo, Pato, es, y que se va a anunciar en breve seguramente, cuando tengamos ya a los propios protagonistas aquí, es que han pedido la reprogramación, pero de todas maneras a mí me dicen que la comisión se va a hacer igual porque sí. hay temas para tratar. Está bien. Bueno, pero hay temas para tratar, se van a poner temas en la mesa. Está bien, pero entonces repetimos la información porque es muy importante. No solo no viene D'Alessandro, sino tampoco los otros tres, que son Maíquez, Astarloa y De Lorenzo, y han pedido una nueva fijación de fecha para hacerse presente ante la comisión, que habrá que ver para cuándo es eso. Sí. Esta es la síntesis. Y pese a eso, exacto, la Comisión de Juicio Político se reúne a partir de las 11. Bueno, exacto, acá habrá que ver ahora, reprogramación. Habrá que ver ahora qué es lo que sucede con esa posible convocatoria, que sería en un solo caso de alguna orden judicial, acordate.
Yo no tengo presente en qué caso fue, porque no fue en todos los casos. A Stornelli nunca se lo citó a través de la fuerza pública y Stornelli no vino nunca. Y otro amigo de Benaim, un juez platense, un abogado platense. Maceo. Marcelo Maceo. Ahí está, Maceo, puesto en la agenda siempre por Benaim. Sí, tampoco fue. Levanta. Pero alguien que fue convocado por la fuerza pública para evitar problemas se hizo presente. Pero bueno, en este caso, repetimos, los 4 no vienen. Bueno, estamos. Sí. Vos tenés la data... Pero aclaramos, Pato, Sí. la palabra es reprogramar. Reprogramar. Perfecto. Así que, es decir, las personas que estaban convocadas para hoy han pedido venir en otra fecha. Así como lo hizo de Alessandro con una nota en la reunión anterior, también lo hizo Máiquez, también lo hizo De Lorenzo y también lo hizo justamente Astarloa. Así que la comisión que tendremos hoy será con intercambio, con temas a tratar, según me dicen. Seguramente será una reunión mucho más corta, no tan extensa como otras, pero sí sumamente importante seguramente con el intercambio de información, pensando en las pruebas que se están buscando para comprobar que, bueno, hubo cuestiones no tan positivas respecto al tema de la transferencia de la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, perfecto, caballero. Cualquier dato complementario nos estamos comunicando de vuelta. Bueno, esto te diría en términos políticos son otro de los sapos que se ha tenido que comer la Comisión de Juicio Político, ¿no? Porque la verdad que ha pasado en la mayoría de los casos, esto de que te obliguen a reprogramar, que no te vengan, te invito a mi cumpleaños, que te ninguneen. Tal fecha, pero... Armalo otro día. No, armalo otro día. Exactamente, ¿no? Yo te voy, pero sí, no me parece. Te han ninguneado mucho. Es que, ¿sabes qué pasa? También está latente en todos esto de que está muy claro el final de esta comisión de juicio político. Digo, no va a haber número para elevar el caso para ser tratado en el plenario. Y yo preguntaba cómo va a terminar esto. Y a lo mejor me dijo Tonelli, ¿sabes qué me dijo Tonelli? Me dijo, y a lo mejor se desvanece en el tiempo. Claro. ¿Y cómo es eso? Sería algo que le encantaría, ¿no? A la oposición, Pero imagino. ¿qué va a Pero pasar imagínate eso? si gana Va a pasar eso. Juntos por el Cambio. Y tenés Más un aún. presidente de la Cámara, no sé, pienso, o No, Ritondo, pero, a o ver, Pichetto. ¿Vos pero- decís que la van a impulsar? No, por eso te digo, pero es que esto la verdad, a ver, yo te digo cuál es lo que ¿Y calcula. si gana Massa? No, pero tampoco, no te da el número, tenés las 2/3. Bueno, pero Nico. tenés la intencionalidad política como la tuvo Claro. este gobierno Sí, de ponerlo en pantalla. Sí, está bien. Es A ver. distinto eso. Sí, es cierto, es Y cierto. tuvo un poquito más de fuerza que Es cuando cierto, se armó es esto, cierto. que es en el último Claro. año de la En el gestión. último año de más gestión, flojito, sí. ¿no? Claro. Yo Bastante. no sé, digo esto, y es para hablarlo 1000 horas, ¿no? Pero digo, no sé si el presidente que venga, cualquiera sea el que venga, ¿Se quiere meter en puede esto? ser 3. Claro, empezar chocando con la corte. ¿Viste? Va a decir, barajamos y damos de vuelta. A menos que sea un Méndez, presidente muy historista. el que ¿Es viene. casta la corte? ¿Qué? ¿Es casta la corte? ¿Casta? ¿Qué sé yo? No, creo que no, están todos casados, no sé, por eso. Digo, Pero... Pensando en los términos de Sí, Milei, sí, que sí, ayer sí, veía sí. el cierre de Sí, campaña, sí. pensaba. Me gustó. Y me encantó esa parte, disculpa, cuando elogia a los perros, a Cona, me encantó esa parte. Pero a los periodistas también nos pegó. También, Dijo que roñoso, somos por la- diosero roñoso. Dijo no sé. Roñoso, yo a mí no me gustó, yo me baño Sí, todos los días. sí, No me sí, gustó sí, eso sí. que dijo. Totalmente, Así que con esa totalmente. parte no estoy de acuerdo. No, pero como volviendo digo. a esto, lo que dice la oposición es que en algún momento se dejará de convocar gente, dicen. Que no sé si será, porque es el tema es que es muy difícil sobrellevar el ninguneo. Claro. Esto, ¿me entendés? Vos lo citaste a Silvio Robles te dijo artículo 18, artículo 8, no te contestó nada. Lo citás a D'Alessandro, una vez no viene, otra vez no viene. Pero era muy Maíque, lo mismo. ambicioso llevar un encuentro de la comisión esta semana. Por eso, exactamente. Muy Por eso una digo. apuesta, Algo pasó. la jugamos. Algo pasó igual para mí. Algo pasó. Debe haber sido una apuesta que para mí no fue un piletazo, sino que debe haber habido información cruzada que también debe corresponder a la interna de Juntos por el Cambio. Claro. Y me parece que a partir de eso fue la apuesta también, Pato. Pero yo creo Sí, que puede ser. algo de eso se jugó, porque si no, Tiene cuando sentido. vos dijiste no voy a hacer una reunión los días previos a las PASO y el viernes a la tarde-noche terminás confirmando que sí lo Sí. vas a hacer, Ahora, y después es llamativo, digo. alguien te Tal mintió. cual. Jugó con el calendario, por eso Alguien- yo decía lo electoral. Pero alguien te mintió entonces.
Claro. Porque si no vienen... ¿Alguien te mintió o no te dio... Toda la info. O no te dio toda la info, no, o no te dio las voluntades políticas. No sellaste la voluntad política para poder sentarlo hoy ahí a Alessandro. Claro, es que yo, bueno, digo, yo creo que no va a haber nunca voluntad política de la oposición para facilitarte nada, me parece a mí. Yo lo digo, habrá que ver lo que pasa ahora con el próximo 23, que falta una enormidad para ver el tema de alquileres, pero yo creo que la verdad no hay voluntad, no puede haber voluntad política porque vos lo que querés es ganar al adversario, le querés ganar ahora el domingo y le querés ganar el 23 de octubre y eventualmente en noviembre. No le vas a facilitar nunca ninguna decisión, sí, pero bueno. Yo no puedo, ¿sabes qué? A mí lo que me pasa con eso, Pato, es que yo no estoy pudiendo medir, y creo que no estamos pudiendo medir lo que es la interna del PRO. Por eso lo decía. Porque digo, en el terreno de la especulación, ¿no? Digo, en el terreno de la información, si de repente se sienta de Alessandro y dice algo así como, sí, es verdad, yo hablé con Robles porque sí, me lo encomendó mi ex jefe político, que es Horacio Rodríguez Larreta, en el terreno de la especulación, si dijese algo así, es difícil en estos días previos a la veda electoral. Pero me parece a mí, que la verdad el PRO lo ha demostrado. Se han peleado mucho, pero lo más importante es llegar juntos porque tienen que ganar. Entonces, todas las discusiones tienen un límite. Nunca va a haber un quiebre. Es más, fíjate que se han dicho cualquier cantidad de cuestiones y van a terminar compartiendo lugar de recogimiento de datos en el próximo domingo. Y te pasó cuando discutían universidades que decían acá, no, vamos a convencer a los radicales de evolución. No los vas a convencer porque nadie va a poner en peligro la ruptura del bloque para arriesgar lo que es la convivencia de Juntos por el Cambio. Como te pasa como te pasa también en Frente de Todos, se pueden pelear mucho, ¿viste? Pero separados se los come el adversario. Entonces se sostienen, más allá de las peleas. Pero bueno, ahí estamos. La hora exactamente las 10 de la mañana con 18 minutos es el dato entonces de la mañana. No viene ninguno de los 4 convocados a la comisión de juicio político que pese a todo se reúne a las 11. No viene de Alessandro, no viene Maíquez, no viene Astarloa y no viene tampoco de Lorenzo. Es el dato que confirmó hace un rato entonces nuestro compañero Gonzalo Solaberrieta. Bueno, estoy mirando de qué vamos a hablar en un ratito con Márcico, y tenemos también a Verónica Benaim con lo que pasó con la reunión de peticiones, poderes y reglamentos. Vamos con el señor Márcico, vamos con Márcico, soy todo oídos, eso es lo que está pasando en el recinto, absolutamente vacío, todavía falta rato, así que vamos a estar nosotros en la previa. Señor Márcico, dígame de qué hablamos, por favor. Bueno, Pato, vamos a hablar de este proyecto de declaración voluntaria de ahorro argentino no exteriorizado. Aquí estamos hablando básicamente del blanqueo de capitales, ¿no? Más conocido. Y a partir de eso vamos a detallar un poco porque es otro de los temas que está dando vuelta también en la Cámara de Diputados desde los últimos meses. ¿Y con qué tiene que ver? Digo, es algo de lo cual se habló mucho en un momento desde el Ejecutivo Nacional, que también incluso impulsó el actual ministro de Economía y también precandidato Sergio Massa, ¿no? Para que sea esto abordado y profundizado en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, estamos hablando de la creación del régimen especial de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, ¿no? Lo que básicamente esté dentro de cuentas que sigan persistiendo aquí en la República Argentina. Bueno, ¿quiénes son alcanzados? ¿Quiénes podrían ser alcanzados por este proyecto de ley? Bueno, personas humanas, sucesiones, ¿no? Que no se puedan dividir y después también empresas, ¿no? Que estén comprendidas en el artículo 53 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Así que básicamente a este sector, a este mundo, a este universo, mejor dicho, es a quien le apuntaría este proyecto de ley entonces que está dando vueltas por el Congreso de la Nación. Pero seguimos también detallando en la próxima placa porque los bienes comprendidos es lo que también nos podemos preguntar con respecto al alcance que podría llegar a tener esta ley. Tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país y en el exterior, activos financieros,
bienes inmuebles, bienes muebles y demás también bienes en el país o en el exterior, incluyendo esto créditos. Bueno, acá hay una modificación con respecto a lo que decíamos recién en cuanto a los recursos, en cuanto a las divisas. ¿Por qué? Porque si vos tenés dinero en efectivo, dinero en cuenta, por decirlo de alguna manera, solamente esta declaración voluntaria apuntaría a ese dinero en cuenta en moneda extranjera o nacional que vos tenés tributando y que vos tenés dentro del territorio nacional. Ahora, con respecto a los bienes, ¿no? Séase una propiedad, una casa, una quinta, un auto, ¿no? O cualquier tipo de vehículo o de transporte también, porque entra, por supuesto, acá todo lo vinculado a la náutica, a lo que pueden ser barcos, yates, botes. Bueno, a partir de eso, claro, es que se habla entonces de que los bienes comprendidos sí podrían entrar en este blanqueo de capitales con respecto a lo que está en el territorio nacional o en el exterior. Para poner un ejemplo simple, alguien que por ejemplo tiene una casa de veraneo en Punta del Este y esa casa la tiene acompañada de un barco, ponele, bueno, eso sí podría entonces ser declarado con este proyecto de ley de blanqueo. Las alícuotas que se podrían aplicar en este proyecto de ley, ¿no? Para la exteriorización de los bienes del país y el exterior cuando exista repatriación sobre el monto exteriorizado del tipo de cambio, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Es básicamente lo que a vos se te va a cobrar, ¿no? En cuanto a eso que vos estés blanqueando, a descontar, mejor dicho, en cuanto a eso que vos estés blanqueando, 5% desde la entrada en vigencia y hasta el transcurrido el plazo de 120 días de corridos y 10% para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días de corrido. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que vos te vas a ahorrar en cualquier tipo de blanqueo. Vos, por supuesto, cuando pasás a tributar, bueno, pasás a tributar esos montos completos. A partir de eso, entonces, con esta información, estos serían los beneficios del 5 o del 10% que vos podrías llegar a tener, ¿no? Esto con respecto al cobro de alícuota. ¿Ves? Esto, Nico, es el modelo más concreto de que no hay acuerdos entre oficialismo y oposición. Bueno, la verdad, exacto, un tema de tensión, esto hubiese sido clave para este momento donde estás buscando yuanes, buscando plata de Qatar, pero hubiese sido mucho más viable. Pero lo dijo Massa los otros días. Sí. Intentaron un acuerdo y no hubo acuerdo porque al adversario, si te pide agua, le tenés que dar anchoas. La verdad, no le vas a dar nada. Y bueno, es así. Es que en algún momento, Pato, de lo que va del año, quedó todo planteado en términos de tensiones electorales. Y ahí se perdió, si se quiere, el norte de la del tensión aporte electoral, ¿sabés qué? No hay acuerdos políticos. Porque justamente las tensiones electorales hacen que se tomen y se voten esos temas que son neutrales, que tienen que ver con la salud, con la educación. Ni siquiera uno como el tema universitario se pudo votar. Y para que se traten estos temas, agrobioindustria y demás, hace falta un acuerdo que no todos los candidatos lo plantean. Algunos sí. Pero está claro, mirá, ojo, por parte de la oposición, está muy claro por parte del oficialismo. Por ejemplo, cuando discuten los envases de plástico, el oficialismo no hizo una contrapropuesta de decir, está bien, ustedes se oponen a la tasa, vamos con un proyecto donde la tasa sea inexistente o que la tasa sea de medio punto. No hubo. Hay una necesidad, como no hay acuerdo político, hay mucha necesidad de ser testimonial, por el oficialismo y por la oposición. El oficialismo dice, mira, yo creo que este es el camino, vos no querés, esto es lo que yo muestro. En la oposición te pasa lo mismo, sí. Y entonces en ese marco no sale casi nada. Y aparte lo que decís, Pato, me parece que es un buen ejemplo, porque si ni siquiera te pudiste poner de acuerdo en la creación de 8 o 9 universidades públicas nuevas, es porque ya está el acuerdo, si se quiere, como política de Estado roto de raíz. El reciclamiento del plástico, que es una cuestión pero indispensable, donde debe haber 1000 modelos, porque plástico tiran en cualquier ciudad del mundo. Sí. Y debe haber reciclado, debe haber varios modelos. Bueno, pero ¿sabes qué? No es solo que no hay voluntad de acuerdo, no hay margen en las conducciones para ceder. No hay margen. No tienen espacio para decir, mirá, esto me interesa. Bueno, voy a ceder mucho porque lo necesito. Claro. Eso no está en ninguno de los dos bloques.
No sé si puede cambiar algo, gane quien gane, después de agosto y octubre. Estaba pensando eso, Pato, sobre todo después de agosto, cuando se empieza a especular en términos electorales quién puede tener chances de ganar en octubre o en noviembre. No sé, porque va a estar todavía... No sé, no, es raro que esté resuelto. O sea, parecería raro que salgamos con un escenario claro después de las PASO. Claro, exactamente. ¿No? Y si entonces vos tenés una tensión de balotaje hasta noviembre, como están sacando cuentas todos los espacios políticos, bueno, ahí se supone que ya está. Esto que estamos viendo ahora, esta tensión que vemos ahora, va a quedar hasta fin de año. Ahora, exactamente. Con eso, Pato, yo no sé, porque viste que también ayer, hablando de esto que mencionábamos recién, nadie se anima, están todos con encuestas en la mano. No. Resultados más o menos parecidos, pero nadie está confiando mucho en las encuestas tampoco, después de lo que viene pasando con los resultados provinciales. Lo que pasa que, mira, ayer yo hablaba con alguien que me decía, yo tengo 35 para Juntos por el Cambio, 30 para Unión por la Patria y 20 para Milei. Me dice, pero yo esto jamás lo voy a decir públicamente, claro, porque me dice, el margen de error es del 2%. Entonces, dice, imagínate que yo me equivoco y Unión por la Patria en lugar de sacar 30 saca 32. Claro. Y Juntos por el Cambio en lugar de 35 saca menos 2, son 33 a 32. Claro. Es un empate cantado. Exacto. ¿Qué sé yo? Si Milei, o al revés, dice, si saca 2 puntos más Juntos por el Cambio y 2 puntos menos, es una elección casi resuelta. ¿Y cuánto va a sacar? Yo creo que va a sacar un 20% Milei. Pero si saca 4 o 5 puntos más o menos, me dice, ¿y el voto en blanco? Es distinto. Sí, no, sin contar. No tiene medido. No. Digo, es clave, pero no es fundamental. Clave. Y claro. El voto Te diría que más es el de Milei. Exacto. Bueno, de hecho, tú estaba viendo... A mí, ¿sabes qué me dijeron? Perdóname. Ellos tienen más temor no al blanco, directamente a que no vayas. A la ausencia. Sí, dice, va a ir gente, pero digo, tenés que ser un militante del escepticismo para votar en blanco. Si vos estás cansado, ninguno te convence, no vas. Este es el tema. La concurrencia... y entre concurrencia y voto en blanco hubo provincias donde estuvieron superando el 35%. Sí. Es muy delicado. El voto en blanco en provincia se ubicó en un tercer puesto. Sí, no, y en Chubut, un pueblo donde sacó más, hubo más voto en blanco que el ganador, efectivamente. Porque había un solo candidato, pero no tenía competencia, le ganó voto en amigo que habló conmigo, él lo que me marcaba más que el voto en blanco, la no concurrencia. Que ese no se cuenta. Y aparte no está claro eso, Pato, que decías con respecto al tema de los indecisos, porque las encuestadoras con respecto a los indecisos te dan entre 5 y 15%. Entonces, claro, la brecha o la franja de error es enorme, entre un 5% y un 15% de indecisos, además, ¿no? Hay gente que se define entrando al cuarto oscuro y gente que se está definiendo ahora, efectivamente. Sí. ¿Y sabés qué, Pato? Y eso me lo contaron desde el búnker de Unión por la Patria, que sobre todo lo que se viene también midiendo mucho, que cada vez es más alto el porcentaje en términos globales. Parece que el consultor Rubí ayudó mucho para también ver esta interpretación. Parece que se está viendo mucho que hay un porcentaje que ronda el 20% de los votos que se define en las últimas 72 horas. Sí, claro. Eso explicaría bastante de por qué sentíamos hasta la semana pasada que teníamos una campaña planchada y esta semana la estamos viendo como un poco más agitada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, previa a lo que va a ser el cierre de jueves. Es muy rara esta campaña. Por ejemplo, es rara. El acto de Milei de ayer fue un acto en un lugar que es como muy importante en materia de acústica. Sí. No hay músico que no elija ese lugar ahí en la zona de Villa Crespo. Tiene capacidad para 15.000 personas. Exactamente. El Movistar y además, Arena, fíjate que estaba lleno. Y promedio de edad 20 años igual, ¿no? Y fíjate además que los partidos o los espacios más tradicionales no han elegido ese camino del gran acto. No han elegido. Son actos más mediáticos, el círculo, caminando, y Milei recurrió a eso. Sí, la verdad, Milei es toda una enorme incógnita porque, ojo, vienen de un montón de fracasos en las provincias, donde es cierto que él no estaba. Pero es un gran tema. Y Ahora, el discurso de Milei le pega fuerte a Juntos por el Cambio, reivindica a Menem, a Macri le tira guiños. A Macri le tira guiños. Pero no hacen referencia directa ni a la administración de Alberto Fernández, ni directo al candidato a Massa por Unión por la Patria, no se mete con Grabois, no se metió con Cristina. La verdad, te digo la verdad, no sabés lo que te admiro, Benaim, en serio te lo digo públicamente. A mí, ¿sabes qué me pasa con el amigo Milei? Cuando dice, ¡viva la libertad, carajo! Ya yo no lo puedo escuchar y cuando habla de eso.
y habla de los perros, ahí ya entonces... Se te fue toda la atención. Admiro tu presencia para escuchar todo lo que escuchaste, la verdad. Todo lo escuché. A mí yo no me cuesta seguirlo. Muy duro contra la interna y seguirlo. reivindicaciones a Menem, a Macri. Y es más... bastante flojo, a la izquierda también le pegó, pero flojo... Pero escuchaste todo, Benaín, la verdad. Todo. Sí, yo soy muy atenta cuando mis respetos, compañera Benaín. No, y lo que dije, es muy interesante lo que dijo un consultor de Taquión. Él dijo otra cosa que es cierta, dice que entre otras particulares lo de Milei es importante, porque si no, estaría resuelto a favor de Juntos por el Cambio, ¿verdad? Claro, sí. obvio. Estaría resuelto. Este es el gran tema. Esto es como cuando estaba el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, que hizo que ganara María Eugenia Vidal, porque se repartía el voto peronista entre Felipe Solá y Julián Domínguez. Ahora, la verdad, apareció Milei, entonces está todo discutido. Le pone un poco más de misterio. Exactamente. También hay que reconocer que, digo, si queremos pensar en una estrategia de más largoplacista, algo como lo de Milei, esas transformaciones, en un país como la Argentina, con la experiencia que tenemos, con un fenómeno como es el caso del peronismo, que es único en el mundo, me parece que también son estrategias y lógicas que necesitan un tiempo de construcción cultural. La de Milei. La de Milei. Entonces lo que te quiero decir con esto, Pato, ¿qué es? Que capaz, para un espacio de ultraderecha, por decirlo de alguna manera, sea en términos de mediano y largo plazo mucho más favorable tener un bloque nutrido en la Cámara de Diputados para dar el debate que un candidato, que un presidente. Pero vos sabés que... Y copar las legislaturas provinciales, porque es verdad que les fue bastante mal en los números, en los resultados, pero legisladores viene metiendo en ahora, pero bueno, es cierto lo que ustedes dicen. El ejército se arma desde... Pero yo creo que es un gran desafío, ¿sabés cuál? Que hasta ahora es una materia pendiente para Milei, porque me parece que Milei desperdició estos 2 años totalmente porque no venía, no le importaba, pedía disculpas por un voto equivocado, eran 4. Pero yo creo que él ahora, ¿me entendés? Que esta es la gran incógnita. Él ahora, si está a cargo de un bloque, ponele de 8, de 9, debería tener un rol de operador parlamentario fundamental que hasta acá no ha sido la característica del amigo Javier Milei. Tenés que sentarte, negociar, cambiar artículos, incisos, reglamentos, participar de la rosca. No me parece que sean las características propias. A lo mejor... puede aparecer alguien en ese bloque, qué sé yo, Venegas Lynch o Villarroel, no sé que lo haga, pero me parece que es una materia pendiente, porque ellos van a ser presumiblemente decisivos, pero tenés que hacer un trabajo muy parlamentario. Bueno, pero él se le vence el mandato. No, él entró el 21. ¿El 21? Claro. Y hasta el 25, claro. Sigue. Por eso digo, él debería hacer ese cambio. Vos lo ves a él arengando más a las masas que en este trabajo de rosquear en el bloque. Pero es el trabajo que les impone, me parece. Venga quien venga del otro lado, pero bueno. Sí, si querés completamos, Pato, esto, porque después tenemos, bueno, con respecto a esto que decíamos... aumentó el dólar. ¿Eh? El dólar. Ayer, 594 cerró. ¿Por qué venís con eso? No, porque te quedaste de los dólares que están afuera. Te quedaste pensando en las alicuotas de lo que puede ser. Había mucha foto del amigo Washington arriba de un Fiat 600. Vos no conociste Fiat 600, ¿no? Sí. ¿Sí conociste? No conociste. Dale. A ver, me voy a googlear. Que se googlear, dale. El 600 es el bolita, ¿sí? Exactamente, sí. Pero esa es chica, ¿viste? Claro. A Ushuaia no llegaba. A Ushuaia no llegaban los bolitas. Dale. Bueno, ahí, Pato, para completar entonces lo que tiene que ver con esto que decíamos. Andábamos en trineo en esa época. Sí, claro. ¿Sabés que con un techo de futbolistas es un retrineo? Viste que ahora están andando, viste que nevó mucho en Ushuaia y están andando en esquí, en las calles. No sé si vieron los videos. No vi imágenes de eso. Y porque la verdad que la provincia de Tierra del Fuego es Ushuaia. Río Grande es como una cuestión accesoria, ¿viste? Todo Ushuaia, ¿viste? ¿Por qué la ningunea, no? Es como Santa Fe, todo el mundo habla de Rosario, nada más. Estás enamorado de Tierra del Fuego. Decí la verdad, Pato. Dale. Con esto de las alicuotas, Pato, entonces completamos. El otro 20% sería para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta lo transcurrido en el plazo de 120 de corridos. Son los beneficios, ¿no? De 5, 10 y 20% que pueden tener quienes, si se aprueba este proyecto, se plieguen a este blanqueo no voluntario del ahorro argentino no exteriorizado. Bueno, y se incrementa también las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes
de el exterior, estos sí los que están fuera del país, cuando no existe repatriación, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con lo que puede tener que ver con una propiedad, una casa, una quinta, una casa de playa, etcétera, etcétera. Y después, el régimen simplificado con respecto a esto se establece con esta alícuota especial de 1.5% que puede ser aplicable a personas humanas que exterioricen la tenencia de moneda nacional y o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales y con un tope de $50.000. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder blanquear todo esto que que acabamos de comentar, siempre y cuando de lo que vos hayas y tengas como patrimonio declarado, que quiere decir lo que vos percibiste por tu trabajo, por tu facturación o lo que sea, no supere el 35% de los últimos 3 cortes, es decir, de los últimos 3 años. Así que bueno, esto es una parte y lo que sería como el eje, si se quiere, estructural de este proyecto de ley de declaración voluntaria, ¿no?, del ahorro argentino no exteriorizado, que concluye en estas placas con que quedan excluidos solamente del régimen simplificado los contribuyentes alcanzados por aporte solidario, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con los que ya pusieron cuando fue durante la pandemia. Una cuestión, Márcico, ¿no? Todavía te quedan un par de placas, ¿no? Sí. Esta no, es la última, Pato, esta es la última, sí. No, porque ¿sabés qué sucede en este marco? Por supuesto que aquel argentino que tiene plata en el exterior, básicamente en Estados Unidos, por supuesto que sabe que está incumpliendo alguna norma. Por supuesto. Por supuesto que a lo mejor en el fondo pretende blanquear y traer la plata. Y sin irte tan lejos también, Pato, Uruguay, digo, ¿no? Pero te digo una cosa. ¿Sabes qué pasa para que esto funcione? Vos fíjate la situación política y económica de la Argentina desde el año 2015. En el 2015 se presentó, vos tenés la plata y decís, ¿a dónde voy? Yo sé que no hay países seguros, pero en el año, mirá la particularidad de la Argentina, en el año 2015 perdió el oficialismo. En el año 2019 perdió el oficialismo. En el año 2023, el resultado está pendiente, pero no se presenta el presidente del oficialismo. Entonces, vos tenés la plata en algún lugar, que puede ser Delaware, algún otro lugar norteamericano, donde sea, y la tenés que traer acá. Y vos lo primero que vas a pedir está, como dice ella, el dólar FIA 600, tenés ese dólar, tenés el cepo y tenés una cuestión política en lo macro ordenado. Acá no tenemos golpes de Estado, acá la cuestión funciona, pero tenés mucha variedad de gestiones, muchos ministros de Economía. En este momento tenés al ministro de Economía que es candidato, depende mucho de los próximos 6 meses de cómo le vaya el domingo al candidato y ministro de Economía. Entonces, estas cuestiones, ¿viste? Si esta ley vos la votabas hace 4 años y no había pandemia y no había guerra y el dólar estaba a 200 pesos, pero así es complicado. Claro. Es complicado. Vos lo que decís es como que en este momento, Pato, el contexto es complicado porque no tenés las garantías o las precisiones que puede necesitar este tipo de personas para poder confiar. Es el ida y vuelta. Ayer lo escuché a Macri otra vez. Macri dice, hay que salir del cepo, el cepo es daño. Pero eso no lo dice ni siquiera Patricia Bullrich. No lo dice Horacio Rodríguez Larreta. Y él insiste con eso que ya lo hizo fracasar. Pero bueno, entonces vos escuchás eso. Macri, que te decía, ayer dijo, no hay que gastar un peso más y si hay que ajustar el déficit fiscal, se ajusta 5 puntos. Es la única posibilidad, la única oportunidad que tenía de hacer eso. Agarró, fue y se endeudó en 54.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Salió mal. Por eso digo, si vos tenés la plata, es complicado este escenario. Tenés esta ley, aunque se vote la ley. Distinto es si vos me decís, mira, esta ley se vota con un 70, 80%, ¿viste? Se votó. Y vos tenés la plata afuera y decís, mira, hay 2 años tenemos de estabilidad económica, sé las reservas del Banco Central que tengo, sé cómo es la gestión. Esto es como muy incierto, pero bueno, se verá. Sí, y sobre todo después lo otro que decías, Pato, de que, bueno, con este bajo nivel de acuerdos políticos en la Cámara de Diputados, pensar que avance este o cualquier otro proyecto de relevancia, bueno, hoy lo vemos complicado, ¿no? Sobre todo hasta que no esté más claro el panorama electoral, si se quiere.
Bueno, muy bien, caballero. Faltan apenas 20 minutos para las 11 de la mañana. A esa hora está previsto, recordamos. ¿A dónde vamos, señora productora? ¿A dónde? Bueno, perfecto. En un ratito vamos a estar otra vez con nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta, que ya anticipó, repetimos, que no van a estar presentes los 4 convocados para el día de hoy en la Comisión de Juicio Político. Y estamos en un ratito también con Verónica Benaim, hablando de 2 temas, la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos y las comisiones de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad, para discutir el tema de licencias maternales, paternales y también parentales. Después me va a explicar ella las diferencias entre paternales, que son de padre, y parentales, que tienen que ver con la pareja, me parece, ¿no? Sí, ya te lo explicaste. Ahí está, gracias. Lo tenías clarísimo. No, pero bueno, y hay espacio para, hay momentos para licencias conjuntas, ¿no? De padre y madre. Tal cual. Efectivamente, bueno. Eso es lo que está pasando en el recinto. Todavía nada. Así que bueno, esto es lo que acontece. Faltan 19 minutos para las 11 de la mañana y les recuerdo que estuvimos hablando ayer también con Romina del Pla, una Romina del Pla muy crítica de la situación económica y diciendo que todavía no hay ninguna novedad en torno a lo que va a ser la cuestión de alquileres. Ahora Mara Brauer, por favor. Siempre uno se enfrenta con muchas resistencias, realmente, por lo menos en la calle, para decirlo de alguna manera, uno se encuentra con mucho apoyo. Y creo que tiene que ver con lo que vos decías, no hay familia que no haya vivido en esta época de prolongación de la vida, donde pareciera que la prolongación de la vida es un valor por sobre la calidad de vida, que lo importante es la cantidad y no la calidad. Y realmente, yo digo, no es obligación sufrir, no se le puede obligar a nadie a sufrir cuando ese sufrimiento es irreversible. Y esta ley, que es una ley de eutanasia y suicidio asistido, lo que hace es otorgar ese derecho bajo determinadas condiciones, ¿no? Que sea una enfermedad o un padecimiento que incurable y que la persona manifieste, por supuesto, su voluntad. No lo puede decidir un tercero, es solo una decisión personalísima. Y por supuesto, obviamente a la persona hay que explicarle no solo el procedimiento, sino en caso de existir cuidados paliativos, que ya es ley en este Congreso, la obligación de brindar cuidados paliativos para que la decisión sea una decisión informada, acompañada y muy cuidada. Hay proyectos del oficialismo y de la oposición, ¿no? Hay uno del diputado Julio Cobos, de la UCR, de la diputada Jimena Latorre, también de la UCR, el de Carolina Moisés, también del oficialismo. ¿Qué es lo que cuesta destrabar para que efectivamente se empiece a tratar, no? Bueno, yo creo que este año, primero, bueno, que los proyectos fueron presentados, también hay uno del senador, no sé si sigue siendo senador, Alfredo Cornejo. O sea, como vos bien decías, de todas las fuerzas partidarias, porque mismo adentro del proyecto de Jimena López, que es de la... Perdón. Sí, Jimena, la Torre. La Torre, perdón, que ella es muy militante en este tema. Dentro del proyecto de Jimena La Torre hay mucha firma de diputados del PRO también. Yo creo que este año no se está pudiendo hacer por ser un año electoral y con escasa actividad parlamentaria. Pero creo que es un tema que se viene inminente, que es un tema que se está discutiendo en la región, que se está discutiendo en el mundo. El año pasado con Jimena intentamos, bueno, hubo unas resistencias, pero cada vez es mayor la presión para que se trate, así que no sé si después de las elecciones o ya para el año que viene, es un tema que no dudo que va a estar en la agenda ya de comisión.
nuestro objetivo es este año que ya la diputada Fein convoque a la Comisión de Salud para empezar a tratarlo, ¿no? Aunque sea para empezar a tratarlo en comisión, no es un tema, una ley que va a salir en 3 días, y está bien que sea así, que sea un proyecto con muchas reuniones informativas, con mucho debate, pero bueno, queremos que el debate empiece este año. Por eso yo la semana pasada organicé estas jornadas en la Cámara de Diputados. Muy bien, y ahora vamos, cuando faltan 15 minutos está previsto para esa hora, se va a demorar algo la Comisión de Juicio Político, vamos a un resumen de lo que acontecía en la última oportunidad que se reunió esa comisión con la presencia de Silvio Robles. A ver. El contexto en el que se fijó el porcentaje del 1,40 fue el contexto de salida de la crisis del 2001. La ciudad hasta ese momento estaba recibiendo una suma fija de 157 millones de pesos y a posteriori de la crisis del 2001 y en la medida en que la economía se fue recuperando, la recaudación nacional y también de las provincias y de la ciudad autónoma comenzó a crecer. Cuando la recaudación y por ende la masa coparticipable comienza a crecer, se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las 23 provincias, en tanto, tienen un coeficiente fijado por la ley de coparticipación 23.548, apropiaban, en la medida en que crecía la masa, una porción creciente de los recursos, mientras que la ciudad seguía con los 157. Entonces, en ese contexto, la ciudad avanzó conversaciones con el gobierno nacional, avanzó negociaciones para equiparar su situación con las de las provincias y obtener también un coeficiente. Esa conversación se daba en un contexto, además, donde había reclamos cruzados entre la Nación y la provincia, entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por distinto tipo de cuestiones que hacían a las relaciones financieras mutuas y también en relación a la negociación que llevaba la ciudad y en el contexto de la Nación con el Fondo Monetario y la cuestión del déficit. Entonces, en ese contexto donde se discutían varias cosas, la ciudad posicionó el tema del coeficiente y también algo que fue importante, que era la cuestión de la transferencia del impuesto de sellos, la competencia para gestionar y cobrar el impuesto de sellos en la ciudad. Entonces, en ese contexto se llega a la fijación del coeficiente del 1,4, y el 1,4, el coeficiente se fijó como lo que representaba ese 1,4, tomando en cuenta los 157 millones que recibía la ciudad de coparticipación en relación a la base que representaba en el año 88, cuando entró en vigencia o cuando se aprobó la ley de coparticipación, no me acuerdo si al 88 o al 87, pero a fines de los 80, cuando entró en vigencia la ley 23, sí, pero la ley tomaba, no podía ser inferior a la del 87, decía la ley 23.548. Entonces se tomó en cuenta lo que representaba y así se fijó. Nosotros identificamos como en el ámbito de la Secretaría cuando la toma el secretario, esa fue la instrucción que yo recibí, de convocar a las partes, de convocar a las partes y explicarles que la Corte podía ser un ámbito de conciliación en el conflicto. Y a esas audiencias comparecieron la dirección letrada del Ministerio de Economía de la Nación, el procurador de la ciudad y comparecían, no sé si compareció algún funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, estaba algún colaborador mío de la Secretaría y yo nada más. Esas fueron dos
seguro audiencias, y creo que hubo una tercera en la que vinieron a informar que no había posibilidades de avance en una conciliación. Y después, creo que sí, al año siguiente, porque calculo que fue el año siguiente, la Corte convoca, presidido por los ministros, a una audiencia de conciliación que sí, esa fue presidida por los jueces. Perfecto. Doctor, y en este caso, las audiencias que usted llevó adelante en la Secretaría, usted dijo que fue por indicación de los ministros. ¿Fue una indicación de un ministro de los 4 por escrito, verbalmente, una providencia? No sé cómo se instrumentó eso. Pero la pregunta concreta es si es un ministro el que le dio la instrucción o fue una orden del tribunal, digamos, ¿no? No, fue del tribunal, no recuerdo exactamente. No recuerdo quién me la dio, pero fue una instrucción del tribunal, sí, incluso con las características, o sea, que convocara a las partes para que les explicara que la Corte podía ser el ámbito de negociación. Eso fue el único propósito de la convocatoria. ¿Y esa indicación debería estar por escrito en el expediente o no necesariamente? Puede ser una indicación verbal y usted como secretario la decide o la dispone en el expediente. No tiene que haber constancia en el expediente. Lo único, no sé si figurará en la convocatoria que dice por disposición del tribunal, que habitualmente cuando hay una indicación del tribunal es por disposición del tribunal. Es muy probable, no recuerdo en el expediente, pero creo que enviamos las copias. Después lo vemos. Pero generalmente se dice, sí, no, se aclara eso porque no puede ser iniciativa, semejante acto no puede ser iniciativa del secretario. Sí, conozco a los magistrados mencionados, tengo una relación funcional. Permítame decir que al doctor Horacio Rosati lo conozco desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando él fue ministro de esa cartera bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo. Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos. Yo lo único que dije es que no puedo evaluar la decisión de mis superiores y desconozco el contenido del integral del expediente. Bueno, exactamente la hora 10:54 era la palabra de, en ese momento, Silvio Robles, que yo decía no había ninguna indicación en contrario y por lo tanto de la Corte Suprema, que es su ámbito laboral, y por lo tanto se presentó en tiempo y forma. Obviamente que la verdad quedaron un montón de preguntas. Ayer estábamos con el diputado Valdés. Valdés estaba incómodo por algunas respuestas de Robles, particularmente esas que no tenían que ver tanto, según Valdés, ni con el artículo 18, ni tampoco con el artículo 8, sino que se referían básicamente a si lo conocía o no a D'Alessandro, y la reticencia de Robles los incomodaba. Pero para ver cómo también sigue esto y para ver el peso que tiene la comisión, habrá que estar atentos a lo que sucede con este intento que se expresó en la reunión de la semana pasada de que haya un careo entre justamente Marchi, que era el administrador de la Corte, y Silvio Robles. Algunos planteaban que la cuestión no va a ser tan sencilla de que pueda avanzar. Estos son los inconvenientes con los cuales ha ido tropezando en este largo camino la Comisión de Juicio Político, que ha tenido algunos logros, pero que ha tenido también momentos de mucha planicie, donde cuesta avanzar y donde cuesta comprobar alguna de las ideas manifestadas. Habrá que ver. Faltan 5 minutos para las 11, vamos a ir a la pausa, vamos a guardar el comienzo de la comisión, todavía no sucede nada, así que bueno,
Vamos a ir entonces a la pausa, 3 o 4 minutos, después volvemos y seguimos con la previa de esta reunión de juicio político prevista para las 11 y ya con ausencias confirmadas. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola Buenas tardes. Leo, hola Mauri, ¿cómo va? La idea es poder debatir y escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son 3 cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, de determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal, o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis.
de lunes a viernes. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 2 minutos está el señor Solabarrieta con el diputado Pedrini. Gonzalo, te escuchamos. Bien, Pato, nos encontramos con el diputado Pedrini, quien aterrizó hace muy poquito aquí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Buenos Aires en general, y ha venido aquí a la Comisión de Juicio Político, donde se amplió el temario con la aprobación de las notas, algunas posibles que se pueden llegar a leer, las medidas de prueba. Pese a que no vendrán las personas que van a dar su testimonio, va a ser una reunión importante, por lo que tenemos entendido, ¿no, diputado? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo están? Sí, efectivamente, creo que a pesar de la reticencia de estas personas aquí involucradas en este juicio político, vamos a continuar adelante. Si no hay testigos, iremos tratando una serie de notas que están para ser despachadas y ir viendo el cronograma de actividades futuras. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Perdóneme, ¿ustedes se enteraron de la ausencia ahora o era una información que manejaban con anterioridad? Bueno, yo me enteré ayer. Estaba en el interior del Chaco, en la localidad de Villa Ángela, y ahí me enteré a través de redes y comunicación de la comisión que Sandro no vendría. Le voy a pedir, por favor, diputado, si puede elevar un poquito el tono de voz, porque un poco puede ser mi auricular, pero lo escucho bastante cómo no. bajo. Bueno, ahí está. Le decía que me enteré ayer de esta novedad de que no vendrían los testigos. Y le pregunto... Pero estaba en el interior del Chaco, ¿no? Sí. Y digo, ¿tiene herramientas la comisión para, no sé si evitar esto? Digo, yo decía hoy temprano que tiene que tener como mucha paciencia, tragarse sapos la comisión, ¿no? Porque está claro que, no hay demasiada predisposición. Hay mucho testigo que falta, que cita una nueva fecha para poder concurrir, otros que no han venido nunca. Digo, es como muy trabajoso, me parece, para la comisión, ¿no? Sí, evidentemente hay por parte
de la Corte Suprema, una estrategia para ir debilitando a la comisión. Pero bueno, tenemos herramientas. En su momento también el administrador de la Corte no quiso venir, pero inmediatamente se pidió su comparecencia por la fuerza pública y se tuvo que hacer presente. Creo que ese es el camino que hay que seguir con quienes no vengan a la comisión. Si no me equivoco, perdóneme, no era el administrador de la Corte, era el administrador de la obra social. Fuerza pública de la obra social, perdón. Sí, tiene razón. Porque el administrador de la Corte es Marchi, que era Marchi vino. No. Si dije eso, por eso, fue un error involuntario de mi parte. Sí. Y después veo cómo quedó el tema de un posible careo entre Robles y Marchi, justamente, porque eso también me parece que se votó, pero después va a ser un poco complejo de instrumentarlo, ¿o no? No tanto. Hay que citarlos a los dos y que se lleve adelante el mismo. También, seguramente, hoy trataremos la fecha de ese careo, que ya está aprobado, pero tendríamos que ver cuándo se llevaría adelante el mismo. Diputado, ¿cómo anda? Nicolás Márcico lo saluda. A ver, diputado, con respecto a lo de la jornada de hoy, algo recién hablábamos y usted mencionaba, pero ¿cree que por ahí había que esperar a la semana que viene? ¿No? Digo, se habló mucho de eso, me gustaría profundizar en eso que recién mencionaba. Yo creo que es un buen ejemplo que la comisión continúe sesionando, haya, no haya elecciones, paso, no paso, la comisión se reúne. Creo que esta semana es la única del Congreso que se va a reunir en la previa a las elecciones, a las PASO. Si usted me pregunta mi opinión, que es una entre toda la comisión, es nada más que eso, deberíamos volver a reunir la comisión el próximo día martes. Creo que la importancia de los temas así lo ameritan. ¿Y esto, diputado, cree que expone a alguno de los testigos? ¿Cree que expone a De Alessandro? Digo, ¿hay alguna otra herramienta que pueda usar también la comisión al margen de la citación así lisa y llanamente? Sí, es hacerlo comparecer por la fuerza pública. Cuando en cualquier juicio hay un testigo reticente o no concurre, los tribunales tienen la opción de hacerlo comparecer a través de la fuerza pública. Mire, le doy un ejemplo burdo. Mi profesión es de escribano. Muchas veces nos citan a los escribanos, a los TIT, a los juicios civiles, obviamente, generalmente, que demos testimonio de algo que pasó en nuestra presencia. Y bueno, si un escribano no va, a la segunda vez inmediatamente viene un policía, golpea la puerta de la escribanía y le dice: acompáñeme porque tiene que comparecer ante el juzgado y hay que ir. Sí. No es que quiero o no quiero, ¿no? Y en este caso tienen la obligación de venir y nosotros tenemos también el derecho y la obligación de requerir a un juez que utilice la fuerza pública para hacer venir a un testigo. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. ¿Y qué básicamente es lo que esperan que responda De Alessandro, teniendo en cuenta la experiencia que se tuvo con Silvio Robles? Bueno, yo no soy exégeta de Alessandro, no sé lo que va a declarar. Yo lo que sé es que es una persona que a través de conversaciones que tomaron estado público mediante los medios, negoció un fallo con el señor Robles. Mi interés está en hablar con él, primero que ratifique la veracidad o no de esas publicaciones periodísticas que se hicieron, sino de su actuación
como lo que era ministro de Justicia y de Seguridad de Cava, y donde nosotros presumimos que se arregló un fallo, se negoció un fallo, dejando de lado lo que corresponde a un juicio, que es la argumentación jurídica para llegar a un fallo. Aquí se dejó de lado la argumentación política la argumentación jurídica o pasó a un segundo lugar, y lo que ocurrió fue una negociación, un juego de intereses entre un partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué pasa si responde como Robles? Ese partido, con el agravante, ¿qué pasa si responden como Robles, que dijo que los chats eran dudosos o los que están judicializados, dice. Claro, exactamente. ¿Cómo se llega a la veracidad, a comprobar la veracidad si los dos testigos no lo reconocen como tal? Vamos a dejarlos. Bueno, hay una prueba que ya se pidió, que no sé si yo recién llego del Chaco, no tendría que ver los registros de la comisión, pero ya se pidió una prueba de veracidad de la voz de alguno de estas personas que figuran en las comunicaciones. Veremos si es o no real, o corresponde a esa persona que se presume que corresponde. Esa es una de las formas, y después hay peritajes de distinto tipo. Lo primero que hay que decidir es si esos chats pueden o no ser considerados como una prueba, ¿no? Los chats ya dieron mucho que hablar, demuestran también el favoritismo exacerbado de un sector de la justicia por los funcionarios de Cava y los funcionarios de la Corte. Fue un hecho, la verdad, que una afrenta al pueblo argentino que declama justicia, que se haya tratado en 24 horas esto, el impresentable del fiscal Stornelli con otro juez. En 24 horas archivaron la causa de los chats. Es una afrenta al pueblo que está esperando justicia y que tiene que esperar años, muchas veces, no por un fallo, por el tratamiento del tema en los juzgados. Acá tuvimos un tratamiento exprés. ¿Por qué? Porque era D'Alessandro y porque era Robles. Y el inefable Stornelli en el medio, en 24 horas, en plena feria judicial, archivaron la causa. La verdad, una falta de respeto, poco serio el procedimiento y una falta de respeto a la ciudadanía. Perdóneme, hablando de Stornelli, si yo no me equivoco, la comisión lo había citado a Stornelli y no vino nunca, ¿o estoy confundido? La comisión lo citó a Stornelli y él cree que no puede concurrir por su cargo de fiscal. Es tal el ego de Stornelli que ahora se equipara con los jueces de la Corte o con los gobernadores, que son los únicos, o presidentes, que son los únicos que no pueden venir. Un fiscal tiene que concurrir. Sí, pero digo, en el caso de él no hubo un planteo como el que acontecía con el director de la obra social. No se lo puede intimar judicialmente, me parece, Stornelli. No sé, le estoy preguntando, Para mí sí. Ah, para usted sí, está. Para mí sí. Y lo otro, para dígame. mí sí, porque el reglamento es muy claro, dice que solamente pueden ser excusados de no concurrir el presidente, los miembros el presidente de la Nación, los miembros de la Corte o los gobernadores. Bueno, no figuran los fiscales, si no figuran, no figuran. O un juez de primera instancia tampoco figura que no se lo pueda convocar. Claro. La norma es taxativa. Reitero, presidente, gobernadores. ¿Por qué? Y porque son elegidos por el pueblo. Stornelli no fue elegido por el pueblo. Los gobernadores, que son los agentes naturales del gobierno federal, los agentes naturales de las provincias y un presidente de la nación, tienen una legitimidad democrática a partir de su elección que no la tiene el resto de los funcionarios judiciales, de ninguna manera.
Diputado, consulta, porque hoy no, los otros días hablábamos con el hombre de la oposición, con Pablo Tonelli, y él decía que esta comisión, él supone que a lo mejor termina languideciendo, que un día dejan de convocar gente, él dice, el oficialismo sabe que no tiene número, que no están los 2/3, así que esto supongo que en algún momento va a ir decantando y va a ir desapareciendo las convocatorias, no van a estar más. Decía Tonelli. Le pregunto, la continuidad de la comisión, bueno, me parece a mí que dependería... Eso decían, sí. Desde enero vienen... Claro. Desde enero vienen diciendo esto. Sí. Por eso, para mí es muy importante que esta sea esta semana la única comisión que se reúne en el Congreso, y por eso para mí tenemos que volver a reunirnos el día martes para demostrarle que no hay ningún languidecimiento de la comisión, a pesar de los esfuerzos que ellos hacen por lograrlo. Y le digo, ¿cuánto peso tiene el resultado de la PASO del domingo? Ni hablar del de octubre, para la continuidad de la comisión. Me parece que no es lo mismo un resultado u otro, ¿no? Para mí, creo que esto hay que continuarlo al margen de los resultados electorales, ¿no? No me afectaría un resultado desfavorable ni uno favorable en lo que estamos haciendo. No, yo coincido, pero el tema es que el calor oficial depende de quién gane o quién pierda, me parece que es distinto, ¿no? Pero nada, pero bueno. Así que usted dice que esto debería continuar más allá del resultado. Y bueno, espero que el Congreso no actúe como muchas veces actúan algunos integrantes del Poder Judicial, que según los vientos políticos o los resultados electorales fallan de una u otra manera. Y eso, perdóneme, porque yo lo desconozco. Eso Esperemos seguir adelante. Sí. No, yo coincido que es así, pero le pregunto porque desconozco. ¿Ese comportamiento acomodaticio es una argentinada o es una característica de varios países democráticos? Yo tengo mis dudas de que en Brasil, México, no sé, Estados Unidos, esto debe ser bastante parecido, pero lo desconozco y por eso se lo pregunto. Aquí creo que está exacerbado el tema, ¿no? Creo que está absolutamente exacerbado. Sí, o sea, la parcialidad con que un sector del Poder Judicial protege al PRO, concretamente, es demasiado notoria, ¿no? Es demasiado notorio. Los archivos de las causas, justamente de lo que estamos hablando, del lago escondido, de los chats en los cuales se negoció el juicio de coparticipación entre Cava y la Corte Suprema, o el intento de archivar la causa de espionaje de Macri a los familiares de Lara San Juan, que es también es hasta una obviedad lo que ocurrió, ¿no? Sí. Cuando se acusó a determinados espías de cuentapropistas y demás. O sea, hay una suerte o que no se investigue el endeudamiento criminal de Macri sin seguir la normativa vigente. Se violaron todas las leyes, diputado, para tomar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Se hicieron las denuncias y no hay un avance en la causa, absolutamente nada. Ahora, aprovechamos ya, total, todavía no han llegado sus compañeros de comisión. Ahora, dígame, ¿hay alguna autocrítica en el oficialismo? Porque si uno mira los últimos 20 años, desde el 2001 hasta acá, pasaron 23 años, y el peronismo en sus distintas variantes, Cristina, Néstor, Alberto, gobernó gran parte de esos años. Y el PRO gobernó 4 nada más. ¿Por qué el PRO tuvo tanta capacidad para colocar gente propia en la justicia? ¿O hay mucha habilidad en el PRO, o designaciones equivocadas en el oficialismo, o falta de tacto en los nombramientos? Porque si no, todos los problemas se remiten a 4 años de gestión del PRO. No,
creo que no es así. Primero, está bien, no, por mucho eso le más pregunto. La corporación judicial es una familia que pasan los gobiernos y ellos van autorreproduciéndose en forma autónoma. Se habla de la casta política, pero bueno, ahí tenés otra castita. Es una familia que se va autorreproduciendo, independientemente de los gobiernos. Los gobiernos pasan, los jueces quedan. Aparte hay una, te diría, una línea política implementada desde los países centrales de cooptar a un sector de la justicia en los países latinoamericanos. Por eso lo de Lula, por eso lo que pasa acá con la persecución a distintos dirigentes, eso es el lawfare. El lawfare lo creó un alto mando de la Fuerza Aérea Norteamericana, donde advirtieron que era mucho más fácil cooptar un sector de la justicia de cualquier país latinoamericano que ponerse a trabajar con las bestias de los militares que hacen locura, matan gente. Bueno, entonces mejor trabajar con estos que son personas más formadas, pacíficas y que tienen el poder de los fallos. Con eso encarcelaron a Lula. El juicio de Lula es realmente, o sea, acá que se le brinda pleitesías a un juez. Y terminó Moro de ministro de Justicia de Bolsonaro, claro. Bueno, claro. Y acá que tenés 2 jueces designados por decreto por el expresidente Macri. ¿Cómo se designa un juez de acuerdo a la Constitución? Con acuerdo del Senado, con los 2/3 del Senado. Este señor lo designó por un decreto que redactó el prófugo Pepín, que está en Uruguay, fue quien redactó el decreto de designación de Rosenkrantz y de Rosati. Bueno. Bueno, eso te da y ellos dos aceptaron eso te da la catadura moral de estos dos personajes, de Rosati y de Rosenkrantz. A ver, ¿de qué ejemplo republicano me hablas? Si me venía a designar juez por un procedimiento que no es el establecido por la Constitución, un demócrata tiene que decir, no, así no, presidente, no es el procedimiento. Después hubo que ratificarlo. Me dicen que... Bueno, te puedo decir, los únicos que designaron presidentes por decreto fueron las dictaduras y Mauricio Macri. Diputado, gracias. Me dicen que tiene que empezar, ¿eh? Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Sí. Bueno, Gonzalo, gracias a vos. Gonzalo, estás vos ahí. Me dicen que muchas gracias, que esto ya empieza. Comisión de Juicio Político. Gracias, Nico. Gracias, Benaim. Ustedes con la transmisión de lo que pasa en ese sitio. Dale, gracias. Buenos días.